Hola, Dios les bendiga, buenas noches. Vamos a compartir un mensaje en este día. Voy a enviar acá la notificación para que puedan visualizar más personas. Dame un segundo, porfa, yo comparto. Listo. Vamos a enviar acá también otra notificación para que se puedan conectar más. Me dicen por favor si pueden escuchar bien. Buenas noches, bendiciones hermano. Dios te bendiga. Esperemos que se conecten más personas. Ya estoy enviando acá la notificación porque yo sé que hay algunas notificaciones, valga la redundancia, que Facebook no avisa. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Ya en un momento comenzamos. Bueno, hermano, gracias por decirme que se está escuchando bien. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre de la gloria, hasta ahora estamos delante de tu presencia, dándote gracias por un día más que nos regalas, Señor, que podemos disfrutar las maravillas que tú, Señor, creaste para que nosotros podamos disfrutar. Porque tu palabra dice que hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que le hables a lo profundo de nuestro corazón, que seas tú, Señor, tocando cada vida, llevando, Señor, este mensaje como tu perfecta voluntad así lo permite, Señor, que podamos ser edificados, consolados, aún exhortados, Señor, en tu amor, para aprender lo que tú tienes para nosotros, para ponerlo por obra, para seguir adelante, Señor, en este camino que cada día se pone más estrecho, pero sabemos que no estamos solos, que vamos de tu mano. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya estamos entonces. Saludamos a todos los que se vayan a ir conectando. Vamos a hablar varias cosas en esta noche, pero en especial sí tengo un tema de una enseñanza que había aprendido. Entonces, esperen un momento, por favor, yo lo abro acá. Mientras tanto, vamos a ir hablando acerca de, si ustedes saben, cuando fue ungido el rey David, pero anteriormente cuando fue ungido también Saúl. Estaba estudiando sobre este tema y me doy cuenta que fueron dos unciones diferentes. La unción de Saúl fue solo de rey y la de David, ¿sí? Bueno, mi amor, dígale al papá que lo quite. Sí, bueno, mi amor. Bueno, mi amor. Bueno, entonces, como les estaba hablando, disculpen que es que la niña me vino a decir algo, que la unción de David fue de rey, de profeta, de sacerdote, pero la unción de Saúl solo fue de rey. Y nosotros también como creyentes tenemos esa promesa de reyes y sacerdotes. ¿Qué pasó con Saúl? Sabemos que él fue a consultar a una hechicera, ¿cierto? A una adivina, a una bruja, que él no estaba haciendo las cosas que el Padre Celestial le había dicho que hiciese. Fue desobediente. ¿Y cómo terminó? La mayoría de nosotros, o creo que todos sabemos cómo terminó la historia con él. Entonces, en el camino del Evangelio no es cómo empiece, sino nosotros cómo terminamos. Si a pesar de las pruebas y de todas las cosas que a nosotros nos ocurren en este caminar, cómo nosotros afrontamos las pruebas.
cómo respondemos ante ciertas situaciones que la vida nos presenta. Entonces el tema de hoy se trata acerca de avivar el don de Dios en nosotros. Esperen, yo acomodo un poquito más acá para poder ver los apuntes. Entonces vamos a comenzar con segunda de Timoteo 1 del 6 al 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La unción es tan importante. Hay personas que creen que avivar el fuego del don de Dios solamente es para echar fuera a los demonios y ya que simplemente si yo estoy ungido lo puede hacer. Pero ustedes recuerdan que cuando Jesús vino a la tierra, las primeras palabras que él mencionó fue: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para enviar buenas nuevas a los pobres. Es decir, que la unción también es para predicar. Vamos a buscar acá este texto. Es que como está lloviendo no puedo traer la Biblia física para no mojarme porque me tocaría subir, entonces voy a buscarlo acá. Vamos a buscar este texto. Que sabemos que se repite tanto en Isaías como en los Evangelios. Fue entonces una frase profética de esperanza y de salvación. Está en 61, 1 al 11 de Isaías y está en Lucas 4, 18 en los Evangelios. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús acerca de la unción? ¿Para qué sirve? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces, les acabé de decir que la unción sirve para predicar, cuando dice predicar buenas nuevas a los pobres. Y cuando se refiere a los pobres no está hablando solamente de una condición económica. En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, nos damos cuenta cuando habla de los pobres de espíritu, que de ellos es el reino de los cielos. Entonces, continuando con Lucas 4:18, que es el texto el cual referencia a Isaías 61, es predicar, sanar a los quebrantados de corazón. Acá no está hablando solamente de una enfermedad física. Hay muchas personas con quebrantamiento en su corazón, con heridas emocionales, con diferentes situaciones que pasan. Pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas no hay viviendo en cárceles espirituales, padeciendo cautividad a causa de las opresiones satánicas y de tantas cosas? Vista a los ciegos. Acá tampoco está hablando en sentido literal, aunque también se hace. Jesús puede darle vista a un ciego, pero aquí nos está hablando de la ceguera espiritual. Cuando nosotros no tenemos esa visión, valga la redundancia espiritual, para poder ver lo que está pasando en el mundo. Porque lastimosamente cuando uno habla con varios creyentes, la mayoría están como en otro planeta, por decirlo así, en sentido figurado, de donde no ven la opresión espiritual, cómo delante de nuestros ojos están implementando las agendas, cómo el sistema de la bestia, que es tan grande, está llevando a cabo tantos propósitos y que no es solamente algo, o muchos esperan, no, es que si no aparece solamente un hombre, entonces yo no voy a creer, yo no puedo creer que haya una marca si no hay un hombre, y muchas cosas más. Pero Jesús es el que puede darle vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. También Isaías 58, cuando habla acerca del verdadero ayuno, menciona estas mismas palabras. Me llama la atención porque ayunar no es solamente quebrantar la carne, sino que si tú estás ungido, tú puedes ayunar para recibir ese poder de Dios y ayudar a las personas que pasan este diferente tipo de situaciones. También recordemos cuando el Señor le dijo a los discípulos, cuando ellos le preguntaron, por qué no habían podido echar fuera ese demonio, haber sacado ese espíritu, y cuando el Señor les había dicho que hay espíritus que solo salen con ayuno y con oración.
Es decir, que hay momentos en los que sí, lógicamente yo debo como sacrificar un poco de mi carne para poder llevar a cabo la obra para la cual el Señor a nosotros nos ha encomendado. Entonces, espera un momento, por favor. Ya, mi amor, ya lo leí. Ahorita voy. Tranquila, tranquila que eso se soluciona ahorita cuando termine. Entonces, como les estaba diciendo, sacrificar, como por decir algo, nuestra carne, cuando decimos, no voy a hacer esto porque no es solamente yo abstenerme de alimentos. Cuando yo voy a ayunar, ¿de qué me sirve decir, no voy a comer, pero voy a estar todo el día en el celular, voy a escuchar otras cosas, o voy a participar de conversaciones que a mí no me convienen? Nosotros no somos perfectos, pero la unción cuando está sobre ti te hace ser diferente, te hace conocer que hay puertas que tienen que estar cerradas para poder ser un instrumento útil en las manos de Dios. Sabemos que David cometió pues un pecado muy grande al adulterar, al hacer que muriese también el esposo de la mujer con la que él había cometido este pecado. Pero él no siguió pecando, él se arrepintió de corazón. Sabemos que está escrito el Salmo 51, que fue esa oración de arrepentimiento. Y cuando hay muchos que sacan la palabra para que muchos se sientan mal o para tergiversar las cosas o decirle sus pecados de una manera violenta, agresiva, Natán, ¿qué hizo? Natán comenzó hablándole como si fuera una especie de parábola. Natán le decía a David una especie de historia y David ni siquiera sabía que se estaba refiriendo a él en ese momento. Y recuerdo porque eso fue una palabra que el Padre me regaló hace unos meses en una célula y donde yo entendía pues por la revelación de la misma escritura que las mismas palabras que dijo David trajeron ataduras para su familia, porque él dijo, esta persona, quien hizo esto, debe ser digno de muerte y debe caer 4 veces más sobre este hombre, este pecado, pues lo que él había hecho. Y, oh sorpresa, 4 de sus hijos sufrieron las consecuencias de esto. La hija que violaron, el Absalón que se levantó, el hijo que mató al hermano, el bebé que nació muerto, bueno, tantas cosas, pero en general fueron 4 como de una manera más rápida, las cuales a través de las palabras que había dicho David se fueron en contra de lo que él mismo con su boca había mencionado. Voy a leer un poco este texto, esperen, yo lo busco. Está en 2 de Samuel, capítulo 12. Dice, por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico, el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esta oveja, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño, bebía de su vaso y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Versículo 5. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Este es el versículo clave del que les había mencionado anteriormente. Dice el 6, debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice que debe pagar 4 ovejas. Pero en la Reina Valera ni otras versiones dice que 4 veces debe pagar. Y luego en el siguiente capítulo, que es el capítulo 13 de 2 de Samuel, es que nos damos cuenta lo que ocurrió con los hijos. Vamos a continuar leyendo para que podamos comprender las personas que de pronto apenas se están uniendo en esta transmisión.
Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Recuerden que estamos hablando de la unción. Lo primero que él le menciona fue la unción, que había sido ungido, valga la redundancia, como rey y te libre del poder de Saúl. Es decir, que la unción también le daba cierta protección a nivel físico y a nivel espiritual, porque es que la unción tiene muchas connotaciones. Por eso no estoy de acuerdo con los que quieren coger el aceite para todo, que el techo, que la casa, que la moto, el carro. Yo ya hice un video sobre eso. Tengo un video ahí en mi perfil sobre la unción. Pero para no desviarme del tema, continúo con la lectura. Te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y Judá, y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a la esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Voy saludando a todos los hermanos que se están conectando. Aquí veo a algunos conocidos. A la hermanita Gabriela en México la saludo. Ella sí se debe acordar un poco de esta palabra, porque fue hace algunos meses que yo recibí esta revelación y la compartí con los hermanos del grupo. Pero hoy la traigo en un contexto diferente, de algo que aprendí también ahorita leyendo, para la gloria de nuestro Padre. Versículo 11. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra, ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre, él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Es decir, que Natán utilizó una historia para contarle a David lo que él había hecho. Pero la reprensión directa que le hizo Dios acerca del pecado fue con consecuencias nefastas para él y para su familia. Porque aunque el Padre nos perdona, nosotros pagamos las consecuencias del pecado. Y en versículos anteriores, como les había mencionado como tal, el 5 y el 6, David con su propia boca había dicho que esa persona debía reparar el daño y que era digno de muerte. Y él fue ungido como rey. Por eso hay muchos que dicen, ay, lo que uno dice debe tener cuidado, porque no es solamente que las palabras tienen poder, tiene más poder la palabra de Dios, pero los demonios escuchan cuando nosotros hablamos. Por eso es que les he mencionado que hay algunas oraciones que es mejor hacerlas como en nuestra mente, porque la Biblia dice que Satanás es el acusador, el que nos acusa de día y de noche. Entonces, pues acá no lo dice la palabra, pero uno como persona se imagina que el solo hecho de él haber dicho estas palabras, Satanás lo iba a tomar en su contra para que hubiese una puerta abierta y pudiesen entonces también venir todas las consecuencias que sabemos que ocurrieron. 13. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que primero muere el hijo. 15, de 2 de Samuel 12. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías, así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió. Estuvo toda la noche tirado en el suelo. Es decir, que aquí tuvo ayuno. Recordemos que ahorita también pueden devolver el video cuando lo vayan a ver en diferido, lo que estábamos hablando acerca del ayuno. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. 18. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaban razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Ahorita tuve un error y dije que el niño que había nacido muerto. No fue que nació muerto, pero había una sentencia de muerte sobre él. Eso fue lo que olvidé mencionar. 19. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones, se cambió de ropa, luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. Vamos a dejarlo hasta acá.
para que leamos algunos textos del capítulo 13. Esperen un momento. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Aquí entonces está mencionando a otros hijos, está mencionando a Absalón, está mencionando a Tamar y está mencionando a Amnón. Estos otros 3 hijos también estuvieron involucrados en esa misma maldición que el mismo David, por las cosas que había dicho con su boca a través del pecado que había cometido, fueron las que ocurrieron. Uno violó a su hermana y el otro, el propio hermano, cuando su hermano, valga la redundancia, estaba borracho, lo mató. Es decir que entonces, volviendo al tema, el niño que murió a los 7 días, del cual ya tenía una sentencia de muerte, una hija violada, un hijo muerto, asesinado por otro hermano, y también sabemos que Absalón se sublevó en contra de su propio padre, es decir, que por ese pecado, todas las cosas que afectaron a una familia, y hay muchas personas haciendo y deshaciendo, aún con sus bocas, porque creen que eso no va a afectar. Pero cuando estás ungido, cuando Dios ha puesto su autoridad sobre ti, debes cuidar qué haces, debes cuidar qué ves, qué escuchas, debes decir palabras de bendición. Por eso les digo, a mí cuando me han ocurrido tantas cosas, mis oraciones no son, ay Señor, devuélvele el baldión. Yo digo, Señor, ten misericordia. Hay hermanos que les ha tocado ahí de testigos porque hubo una vez que fue muy dura, que no estuve yo sola, pero el Padre Celestial sabe yo cómo me comporté, aunque fue impactante. Yo le entregué todo al Espíritu de Dios. Y yo ya había recibido esta palabra, porque como les mencioné, ya había predicado en una célula y luego con los hermanos. Entonces esto me lleva a pensar que hay muchos que quieren engrandecerse o hacer alarde de la unción. La unción no es para competir. La unción no es para yo creerme más que los demás. Aún hay que tener cuidado con la unción que el Señor ha depositado en nosotros. Por eso Jesús dijo, ¿para qué era la unción? Aleluya. Levítico 6 del 12 al 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en la leña cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará, no se apagará. Santo es el Señor. Tabernáculo, el templo. ¿Cuál es el verdadero templo? ¿Son las 4 paredes? No. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fuiste ungido. Tu cuerpo es el templo. ¿Cómo lo estás cuidando? ¿De verdad lo presentas cada día en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿O hay cosas de las que avergonzarse? Todos hemos cometido pecados. Yo creo que todos tenemos cosas que uno dice, ay Padre, esto solamente lo sabes tú, tal cosa, no quisiera. Y el Señor perdona. Pero como les dije, se pagan las consecuencias. David hizo sacrificios por ofrendas de los pecados, reinó, escribió salmos, era tanta la unción que estaba sobre él que cuando tocaba el arpa los demonios que habían en Saúl se iban, pero no se le quitaron las consecuencias. Su familia sufrió todas estas cosas. Por eso hay algunos que puede que no tengan en cuenta
las situaciones cuando se habla acerca de maldiciones y dicen no, porque hay un texto donde habla que el hijo no pagará por el pecado del padre, y es que no se está hablando a causa del pecado, sino que las maldiciones son, por decir algo, las consecuencias de los pecados de los antepasados, como las iniquidades. Por ejemplo, ustedes recuerdan que cuando alguien va donde un médico, lo primero que le empiezan a preguntar cuando están haciendo esa hojita acerca de las enfermedades que sufrieron, le preguntan, ¿en su familia sufren de esto, y empiezan a mencionar un sinfín de enfermedades? ¿Por qué? Porque ellos, los médicos, relacionan esto a los genes, a las herencias, pero los creyentes no creen que a través del pecado y de la maldad esas cosas también pueden ocurrir. Santo es el Señor. Entonces acá nos estamos dando cuenta de la importancia de la unción. Pero yo, ¿cómo cuido mi templo? Entonces es importante mantener la llama de nuestra comunión con el Espíritu Santo, porque somos siervos por gracia de Dios. Muchas veces enfrentaremos dificultades que nos desaniman, que a veces pensamos en querer abandonar todo, pero es allí cuando debemos más que nunca avivar el fuego de Dios que ha sido depositado en nosotros. Debemos mantenernos fieles aún en medio de las pruebas. Recuerdan que en el mensaje anterior les hablé acerca del apóstol Pablo, que la mayoría de cartas que escribió las realizó cuando estaba a punto de ser sacrificado, y la manera fue decapitación. Segunda de Timoteo 4:6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cuál es la situación actual que viven los creyentes? Apostasía, falsos hermanos, falsos profetas, personas que abandonan el evangelio por irse al mundo, poco apoyo entre las propias iglesias, personas que le hacen daño a los siervos de Dios, como les recordé cuando el apóstol Pablo mencionó a Alejandro el Calderero. Se sintió también abandonado. Segunda de Timoteo 1:5, ya sabes esto, me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. A Pablo también fue víctima de abandono, de personas que estaban cercanas. No sé cuál es la situación que tú estás viviendo, pero hay muchos que se sorprenden cuando cualquier cosa les ocurre, pero Jesús supo lo que fue el abandono, la traición. Pablo también. Aparte de todas estas cosas, él sabía que debía dejar en manos de alguien de confianza las iglesias. Recordemos que entonces formó a Timoteo. Y Timoteo, ¿qué tenía? ¿Cuáles eran como las condiciones las cuales él ponía como excusa para no llevar a cabo semejante tarea? Porque Pablo le escribía estas cartas porque iba a ser sacrificado, pero Timoteo tenía timidez, tuvo enfermedades, no había alcanzado aún la edad necesaria para ser reconocido como líder, porque lastimosamente vivimos en un mundo de muchas apariencias, de donde usted tiene que ser de X o Y manera para que pueda ser aceptado. Pero Pablo, ante esta dura realidad, porque cualquiera se hubiese desanimado al pensar, voy a reemplazar a alguien, voy a llevar a cabo semejante tarea. Ahí fue cuando Pablo le dijo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y eso es lo que nos quiere recordar a nosotros el Padre en esta noche. No importa la situación que tú estés viviendo o lo que estés pasando, recuerda que tú eres el templo y que la unción del Señor está sobre ti. Es una promesa, no es porque el pastor tiene que derramar un frasco de aceite sobre ti. Dice, no tiene necesidad que nadie les enseñe, porque la misma unción les enseñará todas las cosas. Voy a buscar el texto. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Qué lindo. Como está esa promesa también para nosotros, pero recordemos que si somos ungidos debemos guardar nuestras palabras,
nuestras acciones, nuestros oídos, nuestro comportamiento, no ser tan confiados. Hay tantas cosas que uno aprende en este camino y lastimosamente fue de mala manera. ¿Pero para qué? Para poder, cuando ocurren estas cosas, uno poderle decir a los hermanos: fuiste ungido, tienes la promesa de rey y sacerdote. Saúl solo fue ungido como rey. Dice la palabra que somos reyes y sacerdotes, que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque habitan las tinieblas en ese segundo cielo, los principados, potestades, como dice Efesios 6. Para tratar de evitar que nuestras oraciones lleguen ante el trono. Recuerden a Daniel, que tuvo esos 21 días de oposición para que la oración no llegase. Vamos a hacer entonces acá una oración para ir concluyendo y recordando que la unción del Señor está sobre nosotros, pero que debemos avivar ese fuego con la santidad, con la obediencia, con la búsqueda, con la lectura de la palabra. Gracias, Padre de la Gloria, por este mensaje que nos has dado en esta noche, por tu presencia en nuestras vidas. Y te pido, Señor, que podamos avivar el don del fuego de tu Espíritu Santo que está en nosotros, la unción que nos enseña todas las cosas. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, con esta palabra les dejo. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.